Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, año 1918. Debido a que el comunismo consideraba el matrimonio como una institución opresiva en la que el hombre y la mujer compartirían una relación similar a la de señores y siervos, de patronos y obreros, para poder llegar a ser realmente libres, las mujeres debían deshacerse de las cadenas impuestas por la familia tradicional. Y con el fin de liberar a la mujer del peso de la crianza de los hijos y del trabajo en el hogar familiar, para que pudiera ser independiente y se incorporara al trabajo en beneficio de la comunidad, convirtiendo a hombres y a mujeres en trabajadores intercambiables, el Estado soviético determinó que se debían socializar las tareas de la mujer en el hogar, construyendo guarderías, comedores y lavanderías. Socializando las tareas tradicionalmente femeninas, pretendían que la familia desapareciera gradualmente, ya que sería más importante el servicio comunitario al Estado que el egoísmo que atribuían a las familias, pues éstas antepondrían sus intereses particulares a los intereses pretendidamente generales del Estado comunista. Se concebía la familia como la expresión de la dependencia económica de la mujer con respecto al varón, lo que provocaba que la mujer no pudiera desarrollarse como persona, por lo que para lograr su ideal de igualdad y conseguir la disolución de la familia liberando a la mujer, en 1918 se estableció el divorcio a voluntad, por el que cualquiera de los cónyuges podía disolver el matrimonio sin que nadie pudiera exigir una compensación. Pero su ideal no se ajustaba a la realidad social del momento. Aunque la Revolución rusa transformó la economía del país, no pudo transformar la mentalidad de la sociedad rusa, que todavía tenía muy enraizados los valores tradicionales de comportamiento social. Por tanto, el desfase existente entre el ideal comunista y la realidad social generó una situación perjudicial para un gran número de mujeres. En su mentalidad tradicional, la condición necesaria para el sexo era el matrimonio, por lo que los hombres que querían sexo debían primero casarse, mientras que las mujeres se casaban pensando en tener una mejor vida, pues el hombre trabajaría para ellas y podrían tener hijos. Gracias al divorcio sin compensación, se llegaron a dar casos de hombres casándose y divorciándose varias veces al mes. La situación del país era caótica, debido a la crisis derivada del cambio de sistema económico y a la guerra civil que asoló la Unión Soviética inmediatamente después de la Revolución. En los primeros años, las mujeres ocuparon los puestos de trabajo dejados vacantes por los hombres que luchaban en la guerra civil. Pero en cuanto ésta terminó, se produjo un despido masivo de mujeres, al ser sustituidas por los hombres que volvían del frente. Hay que entender que la Unión Soviética estaba devastada por su participación en la Primera Guerra Mundial, por su revolución y por su posterior guerra civil. El Estado no tenía dinero ni recursos para llevar a cabo su pretensión de socializar el trabajo femenino entre otros ideales, por lo que para levantar el país, en 1921 establecieron que la prioridad absoluta sería la producción, creando un capitalismo de Estado que alquilaba los centros de producción a particulares que tenían una parte de control sobre la venta de la producción y, muy importante para el caso que nos ocupa, control sobre la contratación y el despido. Con un modelo productivo poco mecanizado, donde la fuerza física era determinante, la menor fuerza física de las mujeres jugaba en su contra. Pero además, lo que provocó que se priorizara la contratación de hombres fueron las medidas proteccionistas hacia la mujer promovidas por el Estado, ya que se promulgó la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, se restringió el trabajo de mujeres embarazadas o lactantes y se instauró la paga por maternidad. Hay que insistir aquí en la situación económica tan precaria de la Unión Soviética y en su necesidad de priorizar la producción para su propia supervivencia como país, por lo que los centros de trabajo priorizaban también en la contratación de mano de obra rentable, es decir, de los hombres, y no contrataban a quien les supusiera un coste extra, es decir, a las mujeres, siendo éstas las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas.
Así la situación, en una sociedad tradicional, la mujer hubiera podido haberse refugiado en la seguridad que le proporcionaba el matrimonio indisoluble, pero debido a la facilidad para divorciarse, fueron los hombres los que comenzaron a separarse de forma masiva. Bastantes problemas había ya, como para encargarse además del mantenimiento de una mujer con la que muy posiblemente ya no se llevaba bien, además de ver cómo el papel del hombre en la familia era constantemente desprestigiado por la ideología dominante. Sin trabajo y sin esposo, una enorme cantidad de mujeres se hundió en la miseria, y llegó la anarquía sexual. Así fue como se denominó en 1929 a la situación creada por el divorcio a voluntad. Existen multitud de testimonios como este del año 1926. Algunos hombres han tenido 20 esposas, viviendo una semana con una, un mes con otra, y tienen hijos con todas ellas, que acaban en la calle por falta de manutención. La idea de que el divorcio liberaría a las mujeres de sus cadenas se había invertido por completo. En 1922 se estimaba que había 7,5 millones de niños abandonados pasando hambre en Rusia, que huían a las ciudades en busca de comida y que solos o en pandillas cometían pequeños hurtos en trenes de mercancías y mercados. Su orfandad era, a menudo, resultado de las muertes provocadas por la Gran Guerra y la Revolución, aunque también muchos comunistas afirmaban que un amplio porcentaje de esos niños era resultado de la desestructuración familiar provocada por el divorcio fácil. Estos niños no sólo constituían un grave peligro en cuanto a delincuencia callejera, sino que también saturaban el sistema de guarderías y orfanatos, lo que a su vez imposibilitaba que las madres solteras sin trabajo, cada vez más frecuentes, obtuvieran ayudas del Estado, pues no había recursos suficientes para atender todas las necesidades. El futuro de las mujeres divorciadas era, por tanto, bastante turbio. Una encargada del Departamento para la Protección de la Maternidad y la Infancia señalaba que el divorcio y la debilidad de los lazos conyugales crearon una masa de mujeres que llevaban solas la carga de la crianza, sin el apoyo de los hombres ni del Estado, y hacia este último dirigieron las mujeres sus protestas para que tomara medidas. Y el Estado las tomó, porque le era más rentable que cada hombre se ocupara de una familia que el Estado se tuviera que hacer cargo de las mujeres y niños sin recursos. El Código Familiar de 1926, surgido como respuesta a la desprotección que había originado el desmantelamiento del sistema tradicional, promulgó el derecho a la pensión conyugal después del divorcio, pero sólo durante 6 meses. Al parecer, esta limitación se debía al temor de que hombres desocupados se casaran con mujeres trabajadoras y se divorciaran más tarde para vivir eternamente desempleados. Curiosamente, el hecho de que pudiera haber mujeres desocupadas que se casaran con hombres trabajadores para divorciarse y vivir eternamente desempleadas no se contemplaba como una posibilidad que escandalizara a nadie. También se realizaron decretos para proteger a la mujer en el ámbito laboral. Se instruyó que en caso de despidos por razones económicas se despidiera a hombres y mujeres en igual proporción, que no se despidiera tampoco a mujeres embarazadas o lactantes por tomarse la baja y que madres con niños menores de 1 año tuvieran prioridad para permanecer empleadas. Se llegó a recomendar que el Estado multara a los hombres que se divorciaban sin causa aparente y que cada ciudadano llevara un documento que hiciera constar su estado civil y el número de veces que se había divorciado, de modo que una mujer pudiera comprobar cuántas esposas había tenido su prometido. Esta propuesta sería adoptada posteriormente en 1936 y aunque no era específica para los hombres, estaba dirigida a ellos. Estas medidas, en cualquier caso, no frenaron la tendencia al divorcio ni a los matrimonios en serie. Las mujeres se afanaron en la batalla contra los divorcios a voluntad, exigiendo límites al número de divorcios que podía efectuarse, el castigo a las relaciones extramaritales y la restricción de la responsabilidad masculina hacia los hijos nacidos fuera del matrimonio, de tal forma que sólo la esposa legítima tuviera derecho al salario del marido,
y que la, digamos, amante perdiera el derecho a reclamar nada por los hijos que pudiera haber tenido con el marido de otra. En resumen, demandaban el regreso a una moral sexual que tan solo 8 años antes los intelectuales soviéticos habían decidido que oprimía a las mujeres. A finales de 1927, el fenómeno de los matrimonios en serie llegó a tal punto que el Tribunal Supremo dictaminó que cualquier hombre que se casara con el único propósito de mantener relaciones sexuales y luego se divorciara, sería criminalmente enjuiciado. Como se puede ver, la concepción de que el sistema tradicional de familia era opresivo para la mujer ignoraba la protección que ofrecía la familia en las difíciles condiciones económicas de la época, y su desmantelamiento sin una alternativa que pudiera reemplazarla condujo al desastre y a la posterior vuelta hacia posturas más conservadoras. Como contraste, en nuestro mundo moderno, esa alternativa a la familia la cumple el Estado protector de las mujeres mediante ayudas y leyes que las favorecen, mientras convierten a los hombres en meros pagadores de impuestos y pensiones de divorcio. Por tanto, sin un Estado que priorice a las mujeres a través de ayudas y leyes, las madres con niños pequeños no podrían sobrevivir fuera del sistema de apoyo que supone la familia. Pero la familia, lo mismo que los hombres y mujeres solteros, no es sólo una unidad de consumo, sino también una unidad de producción. La familia produce lo que gasta, mientras que el Estado sólo gasta. Para que el Estado pueda gastar, debe conseguir los recursos de alguna forma. Y aquí reside el gran problema de la sociedad feminista actual con los hombres. Las feministas reniegan de los hombres porque ya tienen al Estado para cubrir sus necesidades, pero no eximen a los hombres de pagar los impuestos con los que se financia el Estado protector de la ideología feminista, a costa, además, de la desprotección de esos hombres. Esta enorme contradicción es la que terminará por resquebrajar sus cimientos. ¿Pero cuándo? Sea cuando sea, lo que está claro es que la sociedad actual tiene todavía pendiente la renegociación del contrato social entre hombres y mujeres si quiere sobrevivir como tal. Los adelantos tecnológicos y médicos de los últimos 250 años han creado unas condiciones nuevas nunca vistas en los cientos de miles de años de historia de la humanidad, que hacen que el sistema tradicional de relaciones entre hombres y mujeres esté obsoleto. Y en los últimos 100 años, ningún sistema político-económico ha sido capaz de perfilar una respuesta adecuada para las nuevas condiciones. Y ahora el feminismo tampoco. Los roles que hombres y mujeres cumplen en la sociedad son muy distintos de los que preconiza el feminismo. El feminismo está equivocado en su comprensión del acuerdo social entre hombres y mujeres y en la manera de renegociarlo, y esto es perjudicial para la sociedad en su conjunto, en particular para las propias mujeres que dicen defender. Porque mientras los hombres son los promotores del progreso de la civilización, de los descubrimientos científicos y de la tecnología, las mujeres son el núcleo de la sociedad, sobre el que gravita esa civilización. La sociedad es femenina, no masculina, y surge de la necesidad de organizar la reproducción de forma eficaz. La relación madre-hijo es la piedra angular sobre la que se construyen todas las estructuras sociales. Al nacer los bebés tan indefensos y ser tan exigente su cuidado, en la antigüedad prehistórica tuvieron que inventarse mecanismos para apoyar a las madres. Y estas ayudas vinieron de sus familias, de sus parejas varones y de los demás miembros del grupo. Sin esas ayudas, sería extremadamente difícil para las mujeres superar los arduos y peligrosos periodos durante los que hay que criar a los niños pequeños. Estas redes de asistencia dieron forma a estructuras comunitarias suprafamiliares, y la participación en estas estructuras comunitarias básicas es totalmente diferente en el caso de las mujeres y en el de los hombres. Ya antes de ser madres, las mujeres se sienten atraídas por estas redes de intercambio de favores, relaciones y normas de reciprocidad que terminan conformando la sociedad. Las mujeres saben que necesitarán ayuda en muchos momentos cuando tengan hijos y, por tanto,
es importante para ellas socializar, formar parte de un grupo humano y aprender a responder a las necesidades de los demás a cambio de esa ayuda que recibirán. Es decir, la sociedad es y será ginocentrista, porque la sociedad son las mujeres. El caso de los hombres es diferente. Los hombres pueden ir más por libre. Una vez que los hombres jóvenes desarrollan las capacidades para cubrir sus necesidades materiales básicas, están en una mejor posición que las chicas para ser autosuficientes y no necesitar responder a las necesidades de los demás. La sociedad, en definitiva, es la estructura en la que se apoya la naturaleza para facilitar la perpetuación de la vida humana en un medio ambiente hostil, con la protección de la mujer y los hijos ocupando el papel central. Pero ser centrales en la sociedad tiene también sus inconvenientes. La mayor dependencia de las mujeres hace que disfruten de una menor libertad personal que los hombres. Las feministas han tomado esto como una gran injusticia y culpan al patriarcado, al contrato social original. Pero el patriarcado sirve en realidad para moderar la diferencia entre los sexos al extender a los hombres el rol social de crianza de los hijos, de tal forma que limitan su propia libertad individual, descargando a las mujeres de una parte importante del esfuerzo que en todas las especies de mamíferos corresponde a las hembras en mayor medida. Esta estructura, en la que se apoyan las mujeres con la colaboración de los hombres, es, muy probablemente, el contrato social original. Y tuvo tanto éxito que gracias a la tecnología y a la ciencia desarrolladas por los hombres, la población mundial aumentó hasta los casi 8.000 millones de personas de nuestros días, alcanzando cotas de bienestar nunca vistas. Paradójicamente, es este éxito el que hace que el contrato social ancestral esté obsoleto, porque nos conduce a la continuidad del crecimiento exponencial de la población, y eso no hay planeta que lo soporte. Luego es necesario un nuevo acuerdo que integre a los dos sexos en un mismo objetivo. Pero sorprendentemente, el Estado feminista y un sistema económico depredador nos llevan en la dirección contraria, en el camino de la división y el enfrentamiento, del individualismo y el egoísmo. Se pretende seguir manteniendo a las mujeres en el centro de la sociedad, fomentando su desaforada tendencia al consumo, mientras se prescinde de los hombres. En su ceguera feminista quieren que las mujeres sean hombres, mientras que los hombres les sobran. En algún punto, la naturaleza se rebelará contra esta neurosis y pondrá orden como sólo la naturaleza sabe hacerlo, desde el caos, hasta conseguir la recuperación de la normalidad deseada por la naturaleza. Igual ya estamos en ese proceso y pocos quieren o saben verlo. Lo que se observa claramente es que el contrato social ancestral se está rompiendo en 1000 pedazos, y actualmente nos encontramos en la etapa de cambio previa a la determinación de otro contrato social distinto, salvo que se produzca un desastre de tales proporciones que haga retroceder tanto todos los avances tecnológicos y científicos que se retroceda también como civilización y se termine recuperando el contrato antiguo. Pero ¿qué problema tienen las sociedades con los hombres? Los hombres tienen más tendencia a ir por libre, es decir, a llevar una vida independiente que la sociedad de las mujeres considera improductiva. Pero también muchos hombres, cuando no están sujetos por obligaciones patriarcales, es decir, ocupándose de las personas que dependen de ellos, de su mujer e hijos, acaban por verse abocados a una libertad que no son capaces de sobrellevar, y muchos caen en el abandono, el alcohol, el juego, etc. Es innegable que la responsabilidad de proveer por una mujer y unos hijos tiene una influencia domesticadora en muchos hombres, y tras tocar este punto tiene consecuencias devastadoras para la sostenibilidad de una sociedad. Actualmente estamos viendo las consecuencias de negar absurdamente la importancia de los hombres en la sociedad, lo que lleva a un incremento en el número de hombres que no se reconoce en esa sociedad y que se aleja progresivamente de ella siguiendo un camino alternativo propio. Las mujeres ven estas actitudes y comportamientos como egoístas, porque los hombres no se estarían ocupando de la sociedad.
es decir, de ellas. Pero la condición fundamental de los hombres que les permite ser más egoístas, egoísmo en el sentido de que no sienten la obligación de ocuparse de otros, no es un tema de elección moral. Como los hombres no tienen los hijos, en circunstancias normales no se les asigna la responsabilidad primaria de su cuidado. Por tanto, no son tan fácilmente arrastrados a esa vida comunitaria de intercambios en la que las mujeres necesitan integrarse. Las mujeres han sido la columna vertebral de las sociedades a lo largo de la historia no porque sean más sociables que los hombres, sino que las mujeres han sido más sociables porque sus propias necesidades han hecho que tuviera más interés para ellas adjudicar menos importancia a la libertad personal y mayor valor al apoyo mutuo y a la seguridad. Y estos valores son definidos como sociables porque conducen al bienestar colectivo, es decir, al bienestar de las mujeres. El problema de las sociedades con los hombres es que los hombres tienen una mayor inclinación que las mujeres a desvincularse de la sociedad cuando no les gusta algo o disienten, y esto es un problema y una carga para toda sociedad. Si los hombres no son suficientemente motivados, pueden abstenerse de trabajar por la causa general, o pueden ser incluso disruptivos o peligrosos al caer en la delincuencia y otras conductas. De ahí que todas las sociedades y culturas necesiten imperiosamente encontrar maneras de que los hombres se comporten de una forma constructiva, y esto se ha conseguido tradicionalmente otorgándoles recompensas adicionales. La recompensa que reciben las mujeres es la ayuda que reciben para minimizar el esfuerzo y el trabajo de criar a los hijos. No ocurre lo mismo con los hombres. El caso de los hombres es diferente y hay que tentarles con algo que les compense por la renuncia a su libertad y asuman su parte de obligaciones y de trabajo por la comunidad. La solución al problema de cómo integrar a los hombres en la sociedad de las mujeres consistió en desarrollar la noción de que el rol de proveedor y protector hace a los hombres importantes, y que las mujeres y sus hijos no podrían apañárselas sin ellos, además de garantizarles un acceso regular al sexo con su pareja. Este es el origen del rol de padre de familia y de proveedor, que es el elemento central de todas las ideas acerca del patriarcado. Lo que se consigue con esto es incorporar a los hombres a las estructuras interpersonales de apoyo, a las cadenas de dependencia que son el eje de la sociedad. Esto domestica a los hombres al sujetarlos al mismo tipo de experiencias y presiones que tienen las mujeres. Creer que el bienestar de unas personas concretas depende de uno, y en ciertos sentidos únicamente de uno, es un gran aliciente para desarrollar sentimientos altruistas y una conducta socialmente responsable. Al inflar la importancia de lo que los hombres hacen en la sociedad para que se integren en esta, se generan algunas desigualdades en el trato con las mujeres. Es decir, que el precio a pagar por las mujeres por obtener protección y recursos es la desigualdad. Al ser los hombres los proveedores, todas las actividades ligadas a la producción y distribución de recursos quedan en sus manos, con lo que la vida social se divide en dos esferas. Por un lado, la vida privada de relaciones interpersonales más íntimas en el hogar, que sería el dominio de las mujeres. Y por otro, la vida pública y política de relaciones más generales, que quedó reservada a los hombres. Pero este acuerdo ancestral se rompe en el momento en que la tecnología y la ciencia están tan avanzadas que las mujeres consideran que ya no necesitan a un hombre a su lado para vivir, con lo cual uno podría llegar a preguntarse si las mujeres han considerado realmente alguna vez al hombre como un compañero y no como el sirviente que les provee con su trabajo lo que necesitan, y que ahora, como ya no le necesitan, lo alejan de sus vidas. O quizá esta pregunta no es del todo acertada y esté influenciada por la neurosis feminista, que intenta impregnar y envenenar todo lo que toca. Proveer es central al patriarcado, y es comprensible que para algunas mujeres sea un foco de resentimiento contra los hombres porque interpreten que no pueden hacer todo lo que querrían hacer porque el patriarcado se ha confabulado para impedirlo. Pero es un gran error suponer que deshacerse de este rol
vaya a crear un mundo mejor para las mujeres. El patriarcado no es el peligro principal, sino un intento de solución a un problema de fondo todavía mayor. Si las mujeres se deshacen del rol de proveedor de los hombres, que ha tenido una influencia civilizadora, van a conseguir algo mucho peor en su lugar. Si las mujeres pugnan por una mayor simetría e intentan cambiar las reglas del juego, los hombres van a decidir simplemente no jugar. Las armas tradicionales de los hombres en esta, digamos, lucha de sexos han sido la no cooperación y la desvinculación de la sociedad, siguiendo en definitiva un camino diferente al marcado. Las armas tradicionales de las mujeres para que el hombre se comprometiera habían sido celebrar la paternidad y la responsabilidad masculina. Si ahora las mujeres definen esto como opresión patriarcal y reniegan de la idea de que el rol de padre de familia es importante, se están quedando sin su mejor arma. El feminismo, al desmantelar el patriarcado, está simplemente resucitando la mayor libertad natural latente en los hombres. Volviendo al ejemplo del principio, aquí vemos que el desmantelamiento de la familia y el divorcio a voluntad en la URSS no condujeron a la emancipación de las mujeres, sino a la falta de compromiso por parte de los hombres. Y las mujeres terminaron por reclamarle a Stalin la vuelta al matrimonio patriarcal. Este episodio sería un ejemplo donde observamos el poder original de los hombres, muy diferente y anterior al patriarcado, que es el poder de desvincularse, de apartarse de las relaciones y situaciones que no les van bien. Los hombres se quedan con las mujeres solo durante el tiempo y en las condiciones en que la libertad perdida es compensada, porque ellos sí tienen una alternativa. Es este poder de los hombres de despreocuparse el que origina el patriarcado, y no al revés, porque es el que decanta la relación inicial a favor del hombre. Según el principio de indiferencia o de menor interés, el que tiene menos interés en algo tiene ventaja en la negociación. Aunque el poder inicial en la formación de la pareja, el poder sexual, lo detenta la mujer por su menor impulso sexual que el hombre, una vez que la mujer tiene que ocuparse de los hijos, el poder de la relación pasa al hombre, ya que si abandona a la mujer, ésta se encontrará con la imposibilidad de ocuparse de los niños con las garantías suficientes para su supervivencia, por lo que aparentemente el patriarcado favorece al hombre para que no renuncie a trabajar por la mujer y sus hijos, mientras que la mujer gana en tranquilidad y seguridad al saber que habrá un hombre que aportará los recursos y la protección que ella necesita a cambio de sexo y de cederle parte del prestigio de cuidar y atender el hogar familiar. En definitiva, la mujer consigue una vida más cómoda al asumir ahora el hombre los riesgos. En una sociedad sin la participación del hombre, la mujer asumiría sola el esfuerzo de mantener a su familia, salvo que evitara tener hijos para que su calidad de vida no se resintiera. Y aquí radica el gran cambio del último siglo. Los métodos anticonceptivos y el aborto evitan que la calidad de vida de las mujeres se resienta al no tener ya hijos, con lo que no necesitan a los hombres. Pero una cosa es no necesitar, lo que significaría que bien organizada se podría llegar a una sociedad en la que ninguno de los dos sexos dependiera del otro, y otra cosa muy distinta, expulsar a los hombres de la sociedad feminizada, como pretende el feminismo, sin dejarles ser libres a su vez. Recapitulando, las sociedades prefeministas han intentado que los hombres asuman parte de la función natural de las mujeres en la cría de los hijos a cambio de sexo y prestigio social. El feminismo, sin embargo, lo que busca es que las mujeres sean tan libres como los hombres y han entrado en competición directa con el hombre por el rol de proveedor. Esto tiene dos problemas. Por un lado, empuja a algunos hombres a ser trabajadores compulsivos, a trabajar en exceso para triunfar en esta competición y conseguir más prestigio y dinero, de tal forma que la tendencia a la hipergamia de las mujeres, que ya consiguen recursos por sí mismas, se vea satisfecha y no les descarten sexualmente. Y por otro lado, provoca la autoexpulsión de otros hombres, que ni tan siquiera se molestan en entrar a competir porque no ven que en esa sociedad vayan a cumplir ningún papel que les pueda interesar.
Si machaconamente se transmite la idea de que los hombres no son importantes, que ya no son necesarios, estos hombres no tendrán ningún incentivo para aceptar los trabajos más duros y peor pagados de la sociedad. Un hombre puede ir a asfaltar carreteras a las 5 de la mañana si sabe que con eso está ayudando a sacar adelante a su mujer y a sus hijos, pero él, por su cuenta, tendría suficiente con atender sus necesidades más básicas sin tener que aguantar ese tipo de trabajo. Un trabajo importante, prestigioso o creativo otorga un sentido de valor por sí mismo, pero los trabajos más exigentes, repetitivos y peor remunerados no dan sentido a la vida de un hombre por sí mismos, sino por el valor que tienen para las personas que son dependientes de ellos. La renegociación del rol de proveedor ha trastocado la idea central para los hombres de que son necesitados. Las mujeres saben que son deseadas por los hombres y necesitadas por sus hijos. Esto último lo ven como un problema porque les supone una pérdida de libertad personal. Los hombres, por contra, parten de una situación de mayor libertad, pero necesitan ser aceptados en sociedad para conseguir lo único que no pueden obtener sin una mujer: el sexo con ellas y descendencia. Esta es la fragilidad masculina. Actualmente estamos viendo un aumento de familias monoparentales, principalmente madres que sacan ellas solas a sus hijos adelante por medio de las ayudas del patriarcal estado del bienestar. Esta ayuda del Estado no altera curiosamente la idea de la mayor responsabilidad materna ni su prestigio, al contrario, incluso lo aumenta. Es la heroína que saca adelante a sus hijos sin la ayuda de un hombre, aunque sea con ayudas públicas. Para las mujeres de clase trabajadora, la ayuda social es una buena alternativa a tener que asumir un trabajo de bajo estatus o aguantar a un hombre también de bajo estatus, y le permite una mayor autonomía. Los que pierden su sentido de la responsabilidad social en este proceso son los hombres. Proveer para los niños de otros de forma colectiva y por medio del pago de impuestos nunca puede sustituir al prestigio del rol de proveedor en una familia. El hombre no tiene la misma sensación interior de que lo que hace es valioso. Como es parte de un ejército de hombres que posibilitan a través de sus impuestos el mantenimiento de las mujeres y de los niños de la sociedad, si él se esfuerza un poco menos no se va a notar. Se pierde la motivación para trabajar. Si las mujeres se encargan de los hijos y el estado del bienestar de todo lo demás, ¿para qué vamos a tener un trabajo? Podemos hacer lo que queramos. El peligro para el sostenimiento de una sociedad es que aumente el número de desvinculados de ella, o incluso de desocupados dependientes. Los desvinculados trabajan únicamente para sí mismos y evitan en lo posible pagar impuestos que sostengan a esa sociedad, por ejemplo, consumiendo menos. Y los desocupados acaban siendo ellos mismos dependientes también del estado de bienestar. Y si cada vez más hombres se hacen dependientes del Estado, del mismo modo pretendido por las feministas para las mujeres, nos enfrentamos al riesgo de que se forme un estado elefantiásico que inevitablemente pretenderá ser omnipresente en todas las facetas de la vida de los seres humanos, y que necesitará drenar cada vez más recursos de la economía a través del aumento de los impuestos para sostener toda su estructura, y sobre todo su aparato represor y mediático para intentar perpetuar un sistema que saben insostenible. El Estado feminista ha entendido todo al revés. Por ejemplo, cuando dice que la vida familiar sirve a los intereses de los hombres y que el matrimonio patriarcal surge de los deseos de los hombres de tener poder y control sobre las mujeres. Pero ocurre precisamente al revés. Si la comunidad quiere alejar a los hombres de su tendencia a la libertad, a ir por libre y desvincularse, para que se impliquen en actividades útiles para ella, entonces tiene que crear beneficios, de tal forma que a los hombres les merezca la pena. Las sociedades que sepan aprovechar mejor el potencial, la creatividad y el esfuerzo de los hombres van a tener una gran ventaja sobre aquellas sociedades que pierdan el potencial que los hombres representan, porque esa pérdida sería perjudicial para la sociedad en su conjunto y, por tanto, para las propias mujeres. El feminismo tampoco ha aceptado las implicaciones naturales de la maternidad, y que ser el sexo que tienen los niños o no serlo
es muy relevante a la hora de establecer el rol que una persona va a jugar en la sociedad. El mero hecho de que las mujeres tienen los hijos y los hombres no, tiene consecuencias sociales suficientes como para hacer que la igualdad sexual sea una quimera y un delirio. El mayor reto que tiene por delante el Estado feminista actual es reconocer que las orientaciones sociales de hombres y mujeres nunca pueden ser idénticas. El empeño en buscar la equiparación en todos los ámbitos y la intercambiabilidad de funciones y capacidades, que cualquier persona puede hacer lo que cualquier otra, solo terminará conduciendo a la generalización de la mediocridad y a que los más capaces se desmotiven y se desvinculen del proyecto vital de toda sociedad que se quiera mantener en el tiempo, por lo que esa sociedad terminará colapsando y derrumbándose. En general, el feminismo no solo no ha entendido cómo tratar a los hombres, sino que tampoco conoce a las mujeres.